Ahora vamos a seguir hablando. Me voy a hablar con José Madanz, es el senador nacional del jefe de la bancada, Sí. Senador Oficialismo. exactamente del oficialismo. Lo tengo en línea, en días donde la interna sigue estando calentita. Y cuando parece que se enfría, siempre viene alguien y prende un fósforo y la tira. Jorge Rialde de Radio 10, buen día. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien. Parecía que se había como tranquilizado todo. Siempre hay alguien con un tres patitos, eran los fósforos, los tres patitos listos para tirar, ¿no? Bueno, no es parte de la política, a veces por la diferencia de cómo se encaran los temas. Nos pasó con el tema del Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, ayer también, en el tema del Consejo de la Magistratura, que ayer vimos el tratamiento, había un acuerdo importante dentro del bloque. O sea, era una ley que tenía que salir con mayoría especial, con 37 votos, y bueno, tuvimos los 37 votos justos, ¿verdad? Sí. Y una visión distinta de la oposición con respecto al tema del Consejo de la Magistratura, que tiene la misión de la selección de los magistrados, y después la propuesta al Poder Ejecutivo, una terna, que después el Poder Ejecutivo lleva al Congreso. Así que bueno, una visión distinta, sobre todo en el tema de la presidencia. En su momento, en la primera ley, estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidía el Consejo de la Magistratura, pero en el 2006 hubo un cambio, porque justamente a propuesta de uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia tiene muchos temas que tratar y mucho trabajo, decía justamente que era imposible que presida la Corte y que presida el Consejo de la Magistratura y que pueda trabajar en los dos aspectos, ¿verdad?, centrales, o sea, del Poder Judicial. Claro. Así que bueno, esa ley del 2006 lo sacó al presidente del Consejo de la Magistratura y obviamente cambió la visión que se tiene en cuanto también a la administración del Poder Judicial, ¿verdad? Porque eso administra el Poder Judicial. Claro. Hay un fondo que administra el Poder Judicial que es importante, que tengo entendido que son como 70.000 millones de pesos, y eso sí está a manos de la Corte. Y la Administración General de la Justicia está en manos del Consejo de la Magistratura. Así que bueno, son las visiones que se tienen en cuanto al respecto de el estamento que selecciona los jueces por oposición y antecedentes y por concurso, ¿verdad? Y bueno, es todo un proceso de un trabajo que es importante, que es la justicia federal, es la lucha contra el crimen organizado, contra la trata de personas, contra el narcotráfico, bueno, todo lo que tendría que ser delitos de jurisdicción federal. Perfecto. José, yo te quiero sacar por un instante del tema, aunque tiene que ver con lo que planteaba recién Jorge en la introducción a tu nota. Mauro, Federico, sí, te saluda. Esto de las internas, que de algún modo están planteando situaciones de difícil reversión. Tu antecesor en el cargo que vos ocupás hoy, es decir, el jefe de la bancada de senadores en la época del kirchnerismo, Pichetto. Cambio, Tremendo cambio, ¿eh? Sí. Cambio. Tremendo cambio, pero es como más o menos que Eisenhower se pasa 6 meses antes al ejército de los nazis. Bueno, si hubiese sido argentino pasaba, ¿eh? Bueno, Pichetto... Imagínense lo que hubiese hecho de General Pato, ¿verdad? No, olvidate, se da vuelta en el aire. En ese contexto, ¿por qué lo menciona Miguel Ángel Pichetto? Porque acaba de decir algo que me llama la atención y que tiene que ver con esto de la interna. En un gobierno con orden, a Feletti habría que pedirle la renuncia hoy mismo, a cuento de lo que dijo ayer Roberto Feletti, cuestionando la responsabilidad del ministro Guzmán en torno al tema de la inflación. Pero yo te digo una cosa, ¿verdad? Yo creo que una cosa trae la otra. Pichetto obviamente es una persona que se pasó al grupo Macri y trabaja para ese grupo en ese momento. Entonces, a Sogma, decís vos. Sí, parece una empresa lo que acaba de decir. El grupo Macri, me gustó. No sé, veo que él está muy ocupado en este momento jugando a las cartas en Europa. Sí. Bueno, y el que le hace defensor acá es Pichetto. Pichetto ataca al gobierno por lo que se olvida de decir Pichetto, que la situación del endeudamiento público que deja el gobierno de Macri, a quien él mismo criticó en su momento, porque yo era vicepresidente del bloque, y discutimos este tema del Fondo Monetario Internacional, dejó una deuda que prácticamente deja a la Argentina en situación límite. O sea, dejaron $100.000 millones de deuda, más $100.000 millones de intereses, más una base monetaria en el Banco Central del 84%. Eso no se arregla de la noche a la mañana, teniendo en cuenta de que la Argentina tiene un PBI que cayó en el tiempo de Macri en $200.000 millones. O sea, esto como decía Perón, nos dejaron macana por hacer.
Claro. Entonces, fíjense ustedes de que la caída del PBI ha sido brutal. Y eso se refleja en la caída del salario, en la caída del empleo, en la caída de la empresa, en el cierre de pymes, porque aplicaron políticas que devastaron la economía del país. Entonces esa parte se olvida, Pichetto, que el desastre que hicieron no se arregla de la noche a la mañana. Ellos a los 6 meses estaban diciendo cómo puede ser que una arreglo en el desastre que dejamos. No, pero igual que se peleen ustedes no contribuye a que se arreglen las cosas. No, la visión que se tiene, por ejemplo, son esquemas que son distintos. Yo, en el tema del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que hablé con los gobernadores, hablé con el ministro de Economía, hablé con el presidente del Banco Central, y la situación era totalmente... porque aparte estaba sentado eso en el presupuesto de 2019, justamente Pichetto le acompañó a Macri para meter en el presupuesto de 2019, o sea, había un reconocimiento expreso a la República Argentina del endeudamiento público. Entonces no es que nosotros, como dicen algunos sectores, esto tenemos que ir al tribunal de no sé dónde. Va a tardar, no sé, 20 años en que alguien te reconozca eso. Claro. Mientras tanto, tenés que resolver el tema de las exportaciones argentinas, de las importaciones, de las transacciones de bienes, de la moneda, de la estabilidad monetaria. No, lo de Macri fue un verdad, aunque a ellos le digan, paró Macri, porque inventaron ese eslogan para que nos olvidemos de Macri, pero es imposible olvidarte, porque como yo le dije ayer a lo de la CGT, acá en la Argentina hay gente que todavía no nació, ya debe 70 años. Sí. ¿Entienden? Como los chicos que están por nacer ahora ya deben 90 años de crédito, gracias a esa gestión. Entonces, obviamente que hay discusiones internas, porque la preocupación ¿cuál es? Que la economía está tan afectada que la canasta básica está en 80.000 pesos y el salario está en 42. Y como yo le digo, cuando me dicen eso, digo, obviamente que sabemos que eso es así, porque esta es la situación que se heredó. También obviamente que el golpe de la pandemia afectó a la economía mundial, afectó a la economía nacional, el tema de la guerra afectó el sistema, eso aunque no lo quieran ver, afectó el sistema energético por el costo del barril de petróleo, por el costo del gas, afectó el tema de los alimentos, el precio de los commodities. Estados Unidos tiene una inflación del 7 del 8%, economía número 1 del mundo, entonces eso repercute porque los Estados Unidos que hace, levanta las tasas y le van a hacer pagar a todo el mundo su problema de deuda. Uh-huh. Así que bueno, tenemos una situación compleja y tenemos también ese encuentro con respecto a cómo se encaran los temas. Nadie tiene la verdad revelada de este tema, pero yo creo que hay que tener una capacidad de diálogo muy fuerte. Ayer justamente cuando estamos tratando este fondo que se quiere hacer en dólares para que se pueda pagar el tema del Fondo Monetario Internacional, para tener capacidad también de ver cómo se pueden resolver los problemas. Porque es el problema de todo. La Argentina le está creciendo el tema de la deuda externa. Yo soy presidente de la Comisión de Control de Deuda. Nosotros, en el gobierno de la Rúa, nosotros recibimos una deuda del 179% del PBI. Eran 178.000 millones de dólares la deuda. Cuando se va Cristina, después de 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, la deuda aumentó en 50.000 millones, pero el PBI estaba en 620.000 millones. O sea, la relación de deuda PBI era del 40% y de eso el 50% estaba en dólares y en pesos. Nosotros estábamos a un paso de liberarnos del problema del endeudamiento público. Viene Macri, aplicó una política distinta, ¿verdad? De evaluación, sabemos lo que pasó, dolarización de los servicios, apertura de las exportaciones. Bueno, el fracaso de esa política económica fue contundente, que nos dejó con ese nivel de endeudamiento, y ahora hay que resolverlo para poder resolver también la deuda interna que tenemos, que es con los jubilados, que es con los asalariados, que es con la educación, que es con la salud, que es con la seguridad. Y esto forma parte de una parte del presupuesto que no tenemos presupuesto totalmente, pues se nos fue Ritondo en un momento y dijo, no, Máximo dijo que esto es responsabilidad nuestra y nosotros no votamos el presupuesto. Le dejaron al país sin presupuesto, ¿verdad? Y bueno, entonces nadie tiene acá la varita mágica como para poder resolverlo. Por eso yo digo, hay que promover el encuentro entre todos nosotros, ¿verdad? Claro. Hablando de encuentro, que el presidente y la vicepresidenta, según dicen, no se hable, no se claven el visto y todo, nos tiene que preocupar, es tan importante como nosotros los medios lo reflejamos. No, bueno, es una parte de decir, bueno, yo lo que creo que hay que hacer por los resultados. Fíjese usted, el Consejo de la Magistratura pidió el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Verdad? Y cuando yo hablé con Cristina me dice, bueno, tenemos que tratarlo inmediatamente por los plazos que tenemos. Que ahí tenemos un fallo especial de la Corte porque ahí en ese fallo, si me permitís, Jorge, sí. Lorenzetti le dice a los otros miembros del tribunal, que es el tribunal más alto del país, le dice, mire señor, esto nosotros no podemos hacer. No podemos poner en vigencia una ley que está derogada porque no tenemos atribuciones constitucionales para hacerlo. La Corte Suprema está violando la Constitución en varios
puntos o en varios tratamientos que realmente es alarmante este tema. Encima le emplaza al Congreso y le emplaza al Poder Ejecutivo a realizarlo en un plazo de 120 días. Bueno, que cuesta mucho hacerlo porque por la magnitud del tema. En definitiva, después nos ponen en vigencia una ley que no pueden hacerlo, en donde queda como presidente del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o sea, se convierte en faraón el muchacho este. Claro. Bueno, entonces son cosas realmente inaceptables, ¿verdad? Está bien. Me dicen, no, pero son hombres de alto nivel de la justicia, sí, pero no hay que olvidarse que hay gente que en el proceso de reorganización nacional también juró por el proceso de reorganización, y eran todos abogados, y sí, hablaban de respeto a la Constitución y a las leyes, o sea, eso no tiene nada que ver con el Estado de Derecho. Es verdad. Estas cosas cuando pasan realmente son alarmantes, pero bueno, estamos tratando de buscar solución a todos estos escollos que te ponen en el camino, que no es fácil, ¿verdad? José, como siempre, un gustazo, abrazo enorme. Un abrazo, Jorge, gracias. Gracias. José Mayán, senador nacional y jefe de la bancada, además oficialista, Bancada, además oficialista,